Bienvenidos un día más a esta escuela bíblica, a esta serie de estudios que estamos haciendo en 13 capítulos sobre la serie Educación. Nos sentimos felices, estoy feliz de poder estar con vosotros en estos momentos. Comenzar un nuevo programa que nos va a llevar a hablar sobre Jesús, el gran maestro de los maestros. Nos preparamos, nos preparamos para poder disfrutar de la lectura y la reflexión que tenemos para este programa. Gracias por estar ahí. Vamos a orar. Bendito y bondadoso Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Agradecerte, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos y gracias, Padre, porque podemos de nuevo ponernos delante de estos textos, de esta experiencia de Jesús en la tierra, nuestro modelo, nuestro maestro. En tus manos, Señor, confiamos y en ti, Señor, nos ponemos. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues empezamos. Bienvenidos y empezamos el programa de hoy. Como cabecera, tenemos serie La Educación y, en concreto, el tema que nos ocupa, Jesús, el gran pedagogo, Jesús, el gran maestro. Vamos a disfrutar de leer algunos textos que nos parecen significativos y que nos van a llevar por diferentes pasajes de la Escritura, ayudándonos sobre todo a poder visionar cuál es la propuesta que hace Jesús para cada uno de nosotros. La idea que vamos a exponer y analizar en el día de hoy tiene que ver sobre cuáles son las propuestas que Jesús hace para nuestra vida, para que realmente podamos vivir esa experiencia de fe. Si recordamos, Mateo dirá que Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. De las tres áreas en las cuales Jesús desarrolló su ministerio, posiblemente la de enseñar sea la que más lugar ocupó en su ministerio. Y vamos a ver cuáles son las propuestas que se nos hacen para que podamos asimilar en nuestra vida y sobre todo aplicar el plan de Dios para nuestra vida. Comenzamos. Comenzamos recordando el texto o recordando el pensamiento para recordar en el día de hoy. Dice en 2 Corintios capítulo 4, dice, porque el Dios que dijo, resplandezca la luz en las tinieblas, es decir, el Dios creador. Aquí Pablo hace referencia a Génesis 1:3, cuando Dios separó la luz de las tinieblas. Es el que hizo brillar en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz del Mesías. Aquí tenemos todo un itinerario, utilizando el milagro de la creación, nos dice que hay otro milagro que el Señor tiene preparado para nosotros. Y es ese mismo Dios creador que separó la luz de las tinieblas, es el que hizo brillar en nuestros corazones para que fuésemos iluminados sobre algo especial, sobre el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro del Mesías. Esta es la primera idea del programa de hoy. Idea a recordar durante todo lo que vamos a analizar en este momento. El primer punto de nuestro itinerario es revelador del Padre.
al momento del nacimiento de Jesús, la humanidad se encontraba como siempre se ha encontrado sin Dios. Describir a una sociedad sin Dios es vivir la experiencia de lo que somos, de lo que sentimos y sobre todo de lo que nos falta para restablecer la imagen de Dios al crearnos. En cierto modo, la situación en la cual Jesús vino era como cualquier otra, pero a la vez el cumplimiento profético, como se dirá en la Biblia, más venido el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Desde el punto de vista de la humanidad, hubiese sido exactamente igual el momento en el cual Jesús podía haber venido a este mundo. Pero desde el punto de vista profético, vino en el momento ideal, en el momento justo. Al enviar a su Hijo al planeta, el Padre envió al gran maestro, al gran pedagogo, en una misión especial, mostrar al Padre y mostrar el proyecto de Dios para nosotros. Y desde entonces, hemos tenido el maravilloso privilegio a través de la experiencia de los que vivieron junto a Jesús, de contemplar el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Ese es uno de los grandes privilegios que tenemos los lectores de la Biblia y seguidores del Maestro. En primer lugar, Jesús, el Hijo, reveló al Padre. Para ello, vamos a recordar un texto que es sabido por todos, que se encuentra en Hebreos capítulo 1, del 1 hasta el 4. Dice, habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual hizo el universo, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la expiación por los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Este texto marca un itinerario. En primer lugar, indica dos etapas de un Dios que comunica, de un Dios que habla permanentemente. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en primer lugar, a través de los profetas, los portavoces de Dios. Pero en la nueva etapa nos ha hablado a través del Hijo. Es decir, Jesús, según el autor de los Hebreos, es el nuevo profeta de Dios, es decir, el nuevo embajador, el que habla de parte de Dios. Y creo que esta es una idea importante y trascendente para que podamos comprender, sobre todo, la dimensión que tenemos. Jesús es, además, el resplandor de la gloria de Dios. Jesús es la imagen misma de su sustancia, el Dios hecho carne, hecho ser humano. Antes de ser ser humano, era Dios en toda su dimensión, pero vino a este mundo. Se hizo ser humano como nosotros para hablar de parte de Dios.
Y Jesús como maestro, como pedagogo, nos va a mostrar cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Nuestra verdadera necesidad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el resto será una consecuencia. Cuando un maestro enseña a sus alumnos, no enseña solo conocimiento, sino enseña a vivir, enseña a integrar ese conocimiento en su vida diaria. Pues eso es exactamente lo que Jesús estuvo enseñando prácticamente desde su nacimiento. Jesús habló sobre el Dios Padre. Y ese es, como estamos comentando, ese es el valor de la reflexión, de la lectura de la Biblia que tenemos en el día de hoy. Pablo y sus compañeros de viaje, al enseñar a otros acerca de Dios, buscaron reflejar en su propia vida el ministerio de enseñanza de Jesús acerca del Padre. No olvidemos esta idea. Jesús como profeta. Jesús en Juan capítulo 1, versículo 1, 14 y 18, nos da el itinerario perfecto para que sepamos la función de Jesús, sobre todo como maestro, como enseñante. Dice, en un principio era el Logos, la palabra, la existencia, y el Logos estaba con Dios. Y Dios era el Logos. Aquí tenéis una traducción literal. Es decir, en un principio, cuando se comenzó a crear, ya era. El, la forma del verbo era indica que ya existía antes del principio, es decir, eternamente. Y dos personas divinas estaban juntas en el momento de comenzar a crear. El Logos y estaba ante Dios. Es decir, cara a cara, frente a frente, en presencia de Dios. Ante, tal y como fue utilizada por Juan, expresa al mismo tiempo dirección y proximidad. El Logos estaba próximamente, estaba hacia, estaba en posición ante Dios. Y además, Dios era a la misma vez, era o existía como Logos, verbo o acción. Y el Logos se hizo ser humano, o fue hecho ser humano, y puso su tienda de campaña entre nosotros, y contemplamos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No es el cometido del programa de hoy analizar el término unigénito o entrar en una cristología. Simplemente decir que Jesús, no el Logos, que era Dios, Jesús es el único Hijo de Dios, ya que nosotros somos hijos por adopción, somos hijos por una relación personal con Él. Y el texto nos dice que vimos su gloria llena de gracia y de verdad, porque Él es el camino, la verdad
y la vida. Y nadie llega al Padre sino a través de Él. Y finalmente, nadie, dice el texto, nadie ha visto jamás a Dios. Ese que es el único Hijo de Dios, el que fue hecho ser humano, que está en el seno del Padre, Él lo explicó. Fijaos, aquí tenemos algunos detalles que nos preparan para la lectura que haremos de esos métodos pedagógicos de Jesús. Si analizamos el versículo 18, nos dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Sin embargo, el único Hijo de Dios, que tras terminar su obra volvió a los atrios celestiales, Él lo explicó. Es decir, la misión de Jesús fue explicar a la deidad ante la humanidad. Y es ahí donde entramos con la gran idea de la pedagogía. Jesús nos enseñó una forma de entender, una forma de vivir una experiencia. En el importante prólogo de Juan, Juan presenta a Jesús como la palabra eterna, como el verbo eterno. Todo lo que Jesús hizo en su vida fue o tuvo un solo propósito, y es la revelación de Dios para cambiar la situación de la humanidad. Esta idea va a ser muy importante. Como decíamos hace unos instantes, cuando un maestro, cuando un pedagogo enseña a vivir, no enseña conceptos de matemáticas o de ciencias, enseña a aplicarlas de forma práctica. De hecho, las dificultades que tienen los alumnos en su proceso de aprendizaje es llegar a darse cuenta de cómo van a aplicar en su vida lo que se les va enseñando de forma progresiva. Esa misma idea es la que encontramos en el ministerio de Jesús y en la obra que Jesús realiza en la vida de la humanidad, en la vida de cada uno de nosotros. Las tres etapas de la segunda persona de la deidad: era Dios en el cielo, se hizo ser humano y Él vino a mostrar cómo es Dios y cuáles son los planes de Dios para la humanidad. ¿Cómo leer la mente del gran maestro? Lo podemos hacer a través de las Escrituras. No podemos hacerlo de otra manera, pero no olvidemos que todos los testimonios que la Biblia da sobre Jesús están basados en la experiencia que tuvieron los escritores bíblicos cuando caminaron con Jesús, vivieron con Jesús, o el apóstol Pablo, después de su encuentro en el camino de Damasco, aprendieron a comunicar el plan pedagógico de Dios para cada uno de nosotros. Esa es la misión de la Biblia. Por eso, ¿cómo leer la mente del maestro? Dice el apóstol Pablo: por tanto, si hay alguna consolación en el Mesías, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable de misericordia. Fijaos el itinerario. Si hay algo de esto, si hay algo de consolación, de estímulo, de comunión, de misericordia, dice el apóstol Pablo, completad
mi gozo, completad mi existencia, para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. No hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos, no mirando cada cual su propio interés, sino también por el de los demás. La verdad es que Pablo, que no anduvo con Jesús, pero que llegó a entender perfectamente su ministerio, Pablo presenta la preexistencia y existencia de Jesús a través de su humanidad y nos recuerda que lo que Jesús pasó e hizo por la humanidad tiene que ser el ejemplo de nuestra convivencia. En la sociedad hay enfrentamientos, problemas, tenemos grandes problemas de relación si Dios no está en medio de nosotros. Se nos recuerda que hay mucho que aprender del gran maestro de Nazaret. Pero no solo teología, que posiblemente sea la menor parte de los discursos que tienen que ver con Jesús en la Biblia, sino que el gran planteamiento que la Biblia hace es que el verdadero cristiano, el verdadero seguidor de Jesús, transmite en su vida diaria, en sus pensamientos, en su forma de hacer, transmite una cosa sobre otras, que es cómo Jesús planteó las relaciones interpersonales, cómo Jesús planteó nuestra existencia. Aprendemos de los mensajes que comparte durante su ministerio terrenal. Aprendemos de los milagros. Y quizás podamos intentar en nuestras relaciones personales seguir el ejemplo del gran maestro. ¿Cómo trató Jesús a los que se enfrentaban con él? ¿Cómo trató Jesús a los que no pensaban como él? Es una gran lección que podemos aprender. En contraste, por otra parte, con demasiada frecuencia, la sociedad nos invita a que seamos el centro de la existencia, que pensemos en nosotros y que presumamos de los logros en nuestra vida. Hay un refrán que dice, tanto tienes, tanto vales. Sin embargo, la Biblia nos plantearía algo así como, tanto representas a Jesús, ese es el valor que tienes en tu vida. Seguimos con el maestro de los maestros. Y así vamos avanzando. El gran maestro y la reconciliación. Este posiblemente sea uno de los grandes momentos que tenemos que aprender sobre Jesús. Y nos dice el texto, de manera que nosotros, 2 Corintios 5, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la humanidad. Y si aún al Mesías conocimos según su humanidad, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno es nueva criatura en el Mesías, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Es decir, lo mismo que la revelación de Dios fue en dos etapas. Primero nos habló por los profetas y hoy nos habla por medio del Hijo. La existencia del ser humano, ser seguidor de Jesús, significa vivir en dos etapas. La primera, lo que somos por nacimiento. Y la segunda, reflejando el carácter de Jesús, reflejando y compartiendo los ejemplos de la vida de Jesús. El creyente se convierte, sobre todo, en un transmisor social
de las propuestas de Jesús. Es así más o menos como cuando un profesor que se pone delante de la clase, primero ha adquirido conocimientos de especialistas en las diferentes materias. Y él se convierte en un vehículo de transmisión para hacer sentir a su clase la necesidad de aprender de aquellos que investigaron. Pues bien, el mismo plan es el que se nos presenta a nosotros de parte de Jesús. Aprendiendo de Jesús, podemos aplicarnos a nuestra vida, su proyecto de vida, su transformación, dándole valor a nuestra existencia. En su encarnación, Jesús participó de la obra de la reconciliación. Como hemos leído, y ya son hechas nuevas todas las cosas. Creo que es importante que tengamos esto en cuenta. Si nos sentimos reconfortados cuando nos reconciliamos o restauramos las relaciones con las personas, ¿cuánto más nos tendríamos que sentir privilegiados cuando sentimos y sabemos que Dios nos ha reconciliado consigo mismo y ha reconciliado al mundo con el universo? Esa es una idea importante en nuestro sentido, en nuestra dirección de nuestra vida. Y el apóstol sigue diciendo, porque no se queda ahí. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través del Mesías y nos confió el ministerio de la reconciliación. Importante la declaración de Pablo. Muchas veces hablamos de teología, yo pienso, yo siento, yo creo, y no es que esté mal. Pero Jesús, o mejor dicho, el logos o la palabra que hablábamos anteriormente, se hizo ser humano, puso su tienda de campaña entre nosotros. Un término precioso. En la época de los patriarcas, las tiendas de campaña eran las casas donde eran invitados todos los que pasaban por la zona. Era un lugar de acogimiento y un lugar de reconciliación. Pues esa es la idea que el texto nos da. Y plantó su tienda de campaña entre nosotros. ¿Y qué es lo que nos enseñó? Nos enseñó la reconciliación. Algo que estaba roto. Reconcilio. Volver a restablecer la armonía en nuestra vida. Creo que es uno de los grandes temas que tenemos el privilegio de conocer y de participar en nuestra existencia. Esto es decir, la reconciliación, versículo 19, que Dios estaba en el Mesías restableciendo las relaciones de la sociedad consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de restablecer esas relaciones. Creo que se podía hacer todo un itinerario sobre este versículo, pero finalmente nos ayuda a entender. Así que, dice el apóstol, somos embajadores en nombre del Mesías, como si Dios rogara a través de nosotros. Rogamos en nombre del Mesías, reconciliaos con Dios. Hay un texto que todos conocéis,
Dice que el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo a tu prójimo. Y eso es el verdadero sentido bíblico de la reconciliación. Somos reconciliados en Cristo con el Padre y tenemos el ministerio de enseñar a los demás el valor pedagógico de la reconciliación. Porque Jesús reconcilió a la humanidad con el universo. Y esa es la gran parte del ministerio que el Señor nos ha encomendado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegásemos a ser amigos de Dios en Él. Es decir, que hayamos sabido restaurar los principios fundamentales del Evangelio. Y así llegamos al último punto del itinerario. Los primeros alumnos del gran maestro. Jesús nació en Belén y nada más nacer hubo actores principales de la historia que se encontraron con el recién nacido. Unos ilustres científicos del Oriente, un grupo de pastores que supieron escuchar el espíritu para ir a buscar al Rey de Reyes nacido como ser humano. José, María. Muchas veces he pensado, ¿qué sentiría María cuando, sabiendo el origen sobrenatural de su hijo, diese a luz como cualquier otra mujer, pero sabiendo que de su interior nacía el reconciliador de la humanidad? Escogiendo uno de los personajes que tuvieron parte esencial en ese momento. En Lucas capítulo 2 y los versículos del 8 al 11, pero sobre todo el 11, dice, y había pastores en aquella región posando a campo abierto, guardando por turnos la vigilia de la noche sobre sus rebaños. Estaban en la transhumancia, estaban llevando a sus ovejas a pastos más fértiles, más importante y decisivo para sus ovejas. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y temieron un temor grande. Es decir, se creó en ellos una expectación, porque no sabían lo que estaba pasando. Pero el ángel del Señor le dijo, no desconfiéis, pues he aquí, os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Mesías el Señor. Debemos de admirar en su justa dimensión el papel que jugaron aquellos que pasaron por la vida de Jesús en esos primeros instantes. Refleja, en cierto modo, todo su ministerio y toda su existencia en la tierra. Hubo alguien que quiso matarlo y al final terminó asesinado. Hubo personas que, sabiendo y teniendo un gran conocimiento, lo reconocieron como príncipe. También hubo en su ministerio momentos en que
como el de Nicodemo, fue reconocido como un príncipe de Israel. Su madre, como todas las madres, sintió el privilegio de la maternidad, pero entendió la misión de su hijo. Cuando Jesús fue asesinado, allí estaba María. Y finalmente los pastores, relacionados en el texto que hemos leído con el pueblo, una sección humilde de la sociedad de aquella época, recibieron la visión del ángel de que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Testigos oculares, José, María, los pastores, los sabios que venían de Oriente, observaron las humildes condiciones de su nacimiento. Jesús no dio ningún indicio del milagro de la encarnación. Sin embargo, con la ayuda de ciertas visiones, los pastores, los intelectuales que venían de Oriente, comprendieron la naturaleza de Hijo de Dios del que había nacido en un lugar donde se guardaban los animales. Los pastores comparten la identidad de este niño con los demás. Fueron maestros, fueron pedagogos de lo que habían visto. Un Salvador, que es Cristo el Señor. Antes de que pronunciaran su primera parábola o realizara su primer milagro, el gran maestro es digno de nuestra adoración por ser quien es y por reconocer cuál es su origen. Toda la vida de Jesús, toda la vida de Jesús fue una continua enseñanza hacia la eternidad. Que el Señor te bendiga y te guarde. Somos ahora pedagogos hacia los demás, porque el Señor nos ha enseñado un estilo de vida, una forma de vivir y una forma de sentir, que será el fiel reflejo de esa obra de Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Oramos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos. Te agradecemos, Señor, que tú nos hayas reconciliado y te agradecemos, Padre, la oportunidad que nos das de poder seguir caminando contigo. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das, nos bendices y nos diriges. En tu nombre, Señor, ponemos nuestra vida para ser ejemplo a los demás. Gracias, Padre, por esa obra. Y gracias, Señor, por el privilegio de ser hijos tuyos. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no olvides, tenemos una siguiente cita. Siguiente cita que llevará por título Las lecciones del gran maestro. No te las pierdas. Estaremos juntos a la misma hora, en la misma frecuencia, para seguir hablando de la pedagogía de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde.